Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a este video. Los derechos de autor no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos autores. Capítulo 18. Enemigos agazapados. A pesar de que Creature se las arregló para mantenerse fuera de la vista, Sirius había mencionado al elfo doméstico y maldecía su nombre con frecuencia. Entonces, el jueves por la mañana, en la habitación de HTB, anteriormente la de Regulus, Harry le contó al niño que Creature era el elfo doméstico Black. Estaba en el pie de cama y HTB estaba sentado en la silla de su escritorio. Creature, explicó, creía con toda la intensidad posible en la superioridad de los sangre pura. Sus amos le habían lavado el cerebro a fondo y no podía actuar de otra manera. Él realmente veía a los sangre pura como seres perfectos, y a los mestizos, los nuevos magos y los no mágicos como poco más que ganado, y merecían su desprecio. Luego describió lo que le había sucedido a Regulus hacía tantos años, con una explicación de cómo el relicario impidió que Tom muriera. El relicario es una vil pieza de magia que debe ser destruida. Es una de las razones por las que Tom no murió por completo en Iowen cuando te atacó, terminó. HTB estaba horrorizado. Por eso esta casa parece tan destartalada, explicó. Creature se está castigando a sí mismo por no haber cumplido la última orden de Regulus. No está haciendo lo que se supone que debe hacer en la casa, y eso lo está volviendo loco, o más loco, si Sirius no está exagerando. Harry chasqueó la lengua. HTB lo miró fijamente durante un largo rato. Finalmente, dijo, vacilante, claramente medio asustado. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes estas cosas? Harry había estado pensando cómo respondería a esa inevitable pregunta durante varios meses. Soy tu familiar. Más que un búho. Siempre sé dónde estás, qué estás sintiendo. A veces puedo adivinar lo que estás pensando. Hizo una pausa. Piensa. No sabes siempre dónde estoy. Es cierto que mi sentido de búho me dice exactamente dónde estás, pero, aún así, sabes a qué distancia estoy y en qué dirección. Hizo otra pausa. Como te dije antes, yo soy tú y tú eres yo. El chico se levantó y cerró los ojos. Frunció el ceño con fuerza, lentamente dio un par de pasos hacia un lado y giró en círculo. Señaló con la mano hacia donde estaba Harry y luego abrió los ojos. Asintió lentamente. ¿Y cómo es que sabes mucho más que yo? Harry se encogió de hombros. Los búhos son chismosos impenitentes, al igual que los retratos y las serpientes de Hogwarts. Mientras tú estás en clases, yo he estado explorando el castillo y escuchando. Las serpientes están más que dispuestas a compartir lo que saben con cualquiera que hable Parcel. Una de ellas lo vio creando su primer Horrocrux. ¿Primero? Exclamó HTB. Sí. Hizo varios. Por lo que me dijeron, pensó que crear 6 Horrocruxes le daría una cantidad mágicamente poderosa de 7 piezas, contándose a sí mismo. Con voz temblorosa, HTB dijo. ¿Cuántos hizo? Harry miró al chico durante un buen rato. 6. 4 han sido destruidos. Este será el quinto, si podemos convencer a Creature de que coopere. HTB lo miró fijamente durante un largo rato. ¿Cómo destruiste a los demás? Harry se encogió de hombros. Con uno de los cuchillos tratados con basilisco que hiciste. El más grande de los 2 que traje aquí. ¿Cómo los encontraste? No fue tan reservado como debería haber sido sobre dónde escondía los objetos. Le gusta regodearse. Al parecer, olvidó que casi nunca estaba lejos de una de las serpientes del castillo. ¿Cómo lo hiciste? Dejé caer el cuchillo desde una distancia superior. El cuchillo era lo suficientemente pesado como para apuñalar los objetos y permaneció en su posición el tiempo suficiente para que el veneno tuviera tiempo de actuar. A veces me quitas mi varita. ¿Por qué no usaste magia? Harry se encogió de hombros de nuevo. Todas las criaturas mágicas pueden usar varitas para lanzar hechizos, si aprenden a hacerlo. Chasqueó la lengua. Desafortunadamente, no soy tan poderoso como un estudiante de primer año. Estoy justo por debajo de lo que Hogwarts consideraría suficiente para enviar una carta si fuera un humano, un petardo, en efecto. O tal vez un poco más. No lo suficiente para dañar los objetos significativamente.
¿Qué hechizos puedes lanzar?, dijo el niño con curiosidad. Harry extendió su garra. HTB sacó su varita de la funda y la extendió. Luego se sonrojó al darse cuenta de que estaba atada a su funda. Un momento después, volvió a extender la varita, esta vez sin la correa. Harry agarró la varita, parpadeó, pensó y se dio unos golpecitos en la cabeza con la varita. Se puso del mismo tono azul que había tenido en verano. HTB se echó a reír. Luego, Harry le regaló al niño varios colores más, incluido uno a cuadros, lo que hizo que el niño lo mirara con los ojos desorbitados. Luego, le lanzó los hechizos de desilusión, levitación, incendio, cortina de humo, chispas de varios colores y lumos. Se quedó con los hechizos de bloqueo y desbloqueo, así como con varios otros. No quería que el niño se desanimara porque él, el búho, sabía más hechizos que él. Naturalmente, debemos mantener este secreto, dijo. HTB asintió. Oh, sí. Bueno, entonces así es como deberíamos hacerlo. Pasó los siguientes minutos exponiendo los detalles básicos de un plan, luego se sentó en el hombro del chico. Siguiendo las indicaciones de Harry, HTB gritó. Creature. Ven aquí. Por un breve instante, no pasó nada. HTB abrió la boca para llamar de nuevo cuando se oyó un pop. Y apareció un elfo doméstico. Tenía un hocico por nariz, orejas de murciélago gigantes, ojos enormes inyectados en sangre y estaba cubierto de trapos sucios. El desagradable mestizo sangre sucia llama a Creature, graznó con una mueca de desprecio. Creature no tiene por qué responder. Creature se marchará. Puedo ayudarte a destruir el relicario, espetó HTB justo cuando el elfo doméstico desapareció. Hubo un momento de silencio, luego se escuchó otro estallido. ¿Cómo lo sabes? Creature no se lo ha dicho a nadie. El elfo doméstico miró al niño con sospecha. No me hagas preguntas y no te diré mentiras, dijo el chico con firmeza. Sé que has intentado todo lo que se te ha ocurrido para destruir el relicario, pero has fracasado durante los últimos 13 años. Creature cree que el mestizo sangre sucia le está mintiendo a Creature, graznó desconfiado, empezando a enfadarse. Pero el malvado amo le ha prohibido a Creature matar a los mestizos sangre sucia como querría la señora de Creature, graznó enojado, tirándose de las orejas. Regulus te prestó a Voldemort, quien te llevó a una cueva donde te dejó para que murieras. Regresaste con Regulus porque él te había dicho que lo hicieras cuando Voldemort terminó contigo. Creature se tambaleó hacia atrás. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Graznó horrorizado. No me hagas preguntas y no te diré mentiras, repitió el muchacho. Creature los miró fijamente, realmente los miró y frunció el ceño ante lo que vio. ¿Qué magia es esta?, preguntó con voz ronca, asombrado, mirándolos de un lado a otro. Hedwig es mi familiar, dijo HTB con firmeza. Yo soy él y él es yo. Hizo una pausa, agarró la gran funda de la cama y sacó el cuchillo. Si me traes el medallón aquí, ahora mismo, puedo destruirlo. No digas nada, tíralo al suelo ahora mismo, señaló con el cuchillo. Creature lo miró fijamente y luego desapareció. Tan pronto como veas el relicario, dijo Harry, apuñálalo. Sintió que el niño se tensaba bajo sus garras. Solo pasaron unos segundos antes de que se escuchara otro estallido. Creature dudó un momento, pero luego arrojó el relicario al suelo, donde HTB había señalado. Harry gritó, ábrelo. El relicario se abrió de golpe. Ahora. Gritó, y golpeó al chico en la nuca con un ala, antes de salir corriendo. HTB apenas tuvo tiempo de pensar, el empujón en la nuca, junto con la orden. Ahora. Lo incitaron a moverse. Ya estaba clavando el cuchillo en el relicario. Se oyó un golpe metálico, unos segundos de un fuerte chisporroteo y luego un grito prolongado mientras el humo se elevaba por encima del relicario. HTB se alejó del humo mientras comenzaba a formarse la imagen de una cara deformada parecida a una serpiente. El cuchillo y el relicario cayeron de lado y el siseo del veneno que devoraba el relicario llenó la habitación. El muchacho, conmocionado, se puso de pie lentamente y miró los restos humeantes del relicario.
Vuelve a guardar el cuchillo en su funda, dijo Harry suavemente desde el poste de la cama en el que estaba sentado. Después de un momento, el chico dijo, bien, bien. Se agachó con cuidado y estiró el brazo, manteniéndose lo más lejos posible del relicario mientras seguía agarrando el mango del cuchillo. Tuvo que golpearlo contra el suelo para sacarlo. Se quedó mirando el cuchillo un momento, luego se puso de pie y se volvió hacia la cama para recoger la funda. Harry se inclinó hacia adelante e inclinó la cabeza hacia abajo, lo que permitió que el chico guardara el cuchillo envainado en su bolsa de transporte trasera. Creacher había caído de rodillas, con lágrimas fluyendo de sus ojos. Está hecho. Se inclinó hacia adelante para recoger el relicario. Cuidado, Creacher, dijo HTV mientras Harry se movía del poste de la cama a su hombro. Lo que hay en el relicario es veneno de basilisco. Puede destruir cualquier cosa que no haya sido específicamente hechizada contra él. Espera a que deje de chisporrotear antes de tocarlo. ¿Basilisco? Graznó Creacher, asombrado, mirando hacia arriba. El chico asintió. Maté un basilisco a principios de mes. Según los goblins, medía más de 20 metros de largo, el más grande que jamás se haya visto. Creacher parpadeó. Quizás la amante de Creacher se equivocaba al pensar que los mestizos sangre sucia eran inútiles, graznó. HTV le dio una media sonrisa temblorosa y dijo, bueno, tengo que estar de acuerdo en que algunos de los mestizos que he conocido son inútiles. Creacher lo miró sorprendido y luego se burló. HTV hizo un pequeño gesto hacia el medallón y a Creacher. Puedes quedarte con el medallón, si quieres, dijo en voz baja, como un recuerdo de tu buen amo. Una señal de tu lealtad y dedicación al deber y a la familia Black, que incluso después de 13 años todavía intentabas destruirlo. La mueca de desprecio de Creacher desapareció. ¿De verdad? Graznó, mirándolo con asombro. HTV asintió. El buen servicio siempre debe ser recompensado. Hizo una pausa y luego repitió lo que Harry le acababa de enviar a través de sus garras. Ahora, tal vez puedas cuidar adecuadamente la casa sin sentir la necesidad de castigarte por no haber cumplido con la última orden de tu buen amo. Al principio, Creacher parecía desconcertado, pero luego, poco a poco, el horror llenó su rostro. Creacher ha sido un elfo malo. Graznó, horrorizado ante la idea. Ha descuidado sus deberes. Se alejó, dejando el relicario en el suelo. HTV sacudió la cabeza y comenzó a agacharse para recogerlo cuando Creacher apareció de nuevo, le arrebató el relicario y desapareció otra vez. Me pregunto por qué el ruido no atrajo la atención de Remus o Sirius, dijo el niño. Me imagino que todas las habitaciones están silenciadas para que ningún ruido moleste a nadie más, dijo Harry. HTV asintió. Eso tiene sentido. Por la tarde, Sirius descubrió que HTV nunca había ido al cine, por lo que pasaron la tarde y la noche en el cine, con un breve descanso para cenar en un restaurante que Remus sugirió. Harry pasó el día tratando de decidir cómo manejar el último Horrocrux. Los demás aún no se habían dado cuenta, pero la casa se iba volviendo cada vez más limpia. El vestíbulo, por el que pasaron a toda prisa por costumbre, parecía casi nuevo. El papel pintado había sido reparado y la madera pulida. Del mismo modo, el comedor había sido reformado. Y entonces llegó la mañana de Navidad. Por supuesto, Remus y Sirius revisaron los regalos de todos excepto ellos en busca de maleficios y maldiciones, pero sorprendentemente no encontraron ninguno. Harry tenía la sospecha de que Creacher podría haberse encargado de esa tarea. Los Dursley le habían enviado a HTV un palillo y una nota diciéndole que averiguará si podría quedarse en Hogwarts durante las vacaciones de verano. Sirius se rió. «Pasarás el verano aquí, si tengo algo que decir al respecto», exclamó con regocijo. HTV había estallado en una enorme sonrisa ante la perspectiva de no volver a ver a los Dursley y saltaba arriba y abajo mientras estaba sentado en el suelo. Hagrid le había enviado a HTV una gran lata de caramelo de melaza. «Creo que tendré que ablandar esto junto al fuego antes de poder comerlo», dijo, levantándose y colocándolo en una mesa más cerca del fuego. Ron le había dado un libro llamado Volando con los cañones, un libro de datos interesantes sobre el equipo de Quidditch favorito del chico.
Hermione no le había comprado un libro, sorprendiendo al chico, sino que le había comprado una pluma de lujo hecha con una pluma de águila. Probablemente quería alentar al chico en su esfuerzo por mejorar su escritura. La señora Weasley, naturalmente, le envió un suéter nuevo tejido a mano y un gran pastel de ciruelas. Sirius sacó el último regalo de su bolsillo. No pude evitar notar que tu baúl ha visto días mucho mejores. Le entregó el regalo del bolsillo a HTB. Después de retirar el papel, el niño se quedó mirando el baúl en miniatura. Es mi viejo baúl. La primera cerradura es la del baúl normal. La segunda es un armario de 9×6, la tercera es una sala de estudio. Descubrió Harry cuando entraron, la misma que había conseguido para Hermione, pero con una sala de estudio además. Las dos habitaciones eran accesibles entre sí. «Te darás cuenta», gritó Sirius cuando estaban en el armario, «de que dejé todos mis libros de texto allí para que los uses. No hay razón para gastar dinero cuando no es necesario». En general, tanto Harry como HTB pensaron que fue la mejor Navidad que habían pasado. XXXXX el día después de Navidad, durante el desayuno, Harry miró a Sirius. «¿Podemos visitar a los Tonks?», dijo Harry. Sirius y Remus lo miraron sorprendidos. Harry se movió nervioso en su silla. Aún se sentía incómodo hablando con adultos, y especialmente haciendo preguntas. «¿Los Tonks?», preguntó Sirius con el ceño fruncido y perplejo. Sus ojos se movían de un lado a otro mientras intentaba pensar a quién se refería Harry. Harry dijo, vacilante. «En el Profeta, uno de los artículos decía que Andrómeda Tonks era tu prima y que su hija era una metamorfomaga. Nunca he conocido a una metamorfomaga». Hedwig había insistido en que Harry le preguntara sobre esto. Se trataba de algo relacionado con que la habían expulsado de la familia y necesitaban que ella y su familia volvieran a ella. Los ojos de Sirius se abrieron de par en par. «No he pensado en Andy ni en mucho tiempo». Se reclinó en su silla y una lenta sonrisa se abrió paso en su rostro. Luego se convirtió en una mueca burlona. «¿Puedo tomar prestada a Hedwig?», le dijo Harry. La sonrisa no desapareció por mucho tiempo. Harry se encogió de hombros. Hedwig levantó la vista de la percha que Sirius había conjurado. Miró a Sirius con una ligera inclinación de cabeza y preguntó, «¿Y bien? ¿Dónde está?». «Vuelvo enseguida», dijo Sirius saliendo de la cocina. 5 minutos después, Sirius sonrió y dijo, «Nos comunicaremos mañana», mientras Hedwig salía con la carta en su bolsa. Harry lo miró. «Si están en casa, Hedwig volverá en 1 hora, como máximo». Sirius y Remus lo miraron sorprendidos. «Hedwig normalmente toma el autobús nocturno», explicó, «a menos que estén muy ocupados, nunca tarda más de 15 minutos en llegar a donde quiere ir». Los otros dos se le quedaron mirando y entonces Sirius empezó a reír. «¿Hedwig toma el autobús noctámbulo?», dijo incrédulo. Harry asintió. «Dice que solo vuela cuando hace buen tiempo y el mensaje no es urgente. De lo contrario, el autobús noctámbulo es más cálido y rápido. Todos los búhos están empezando a hacerlo». Sirius comenzó a reír más fuerte. Harry negó con la cabeza. «El año pasado, el tiempo se puso tan malo algunos días que las lechuzas de la escuela se negaron a recoger el correo, y Hagrid dijo que algunas de las lechuzas que llegaban estaban tan agotadas que tuvo que cuidarlas para que se recuperaran antes de que pudieran irse. El autobús noctámbulo es mucho mejor». Después de recuperarse de la risa, Sirius preguntó, «¿Y Hedwig empezó esto?». Harry asintió. «Cuando le pregunté por qué hacía eso en verano, me dijo que tenía lugares a los que ir y cosas que hacer que pasar mediodía volando evitaría. Además, era mi familiar, así que no era estúpido», dijo. «El autobús podía darle dolor de cabeza, pero nada que una poción no pudiera curar inmediatamente. Entonces, ¿por qué no ahorraría horas de tiempo tomando el autobús cuando el clima no era bueno o cuando tenía algo urgente que entregar o hacer?» Los dos adultos se miraron durante varios segundos. «Lugares a donde ir y cosas que hacer», se repitió Remus. Harry se encogió de hombros y les contó cómo Hedwig había mejorado su verano con juegos, libros y ropa nueva. Dejó de lado la máquina de escribir, el juego de Scrabble y el aprendizaje del código Morse. Ambos se miraron y escucharon en silencio.
Sirius se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Entonces, dijo en voz baja, ¿hablaste con Edwig en Parcel? Harry asintió y les contó cómo Edwig había aprendido de las serpientes de los retratos acerca de la Cámara de los Secretos y cómo matar al basilisco con el canto de un gallo al amanecer. Edwig dice que chismorrean más que las gallinas viejas. Luego habló sobre encontrar su sala del club y el armario evanescente que estaba en ella, así como su compañero en la bóveda de Edwig. Edwig tiene una bóveda en Gringotts. Dijeron incrédulos y se miraron el uno al otro. ¿Cómo? Dijo Remus perplejo al oír eso. ¿Por qué? Preguntó Sirius, igualmente desconcertado. Harry se encogió de hombros. Simplemente lo hace. Prometió que todo era legal, que no robó nada. Harry se detuvo y frunció el ceño. Bueno, al menos cuando le pregunté de dónde sacaba el dinero cuando comprábamos algo, dijo que no era dinero robado, que lo había encontrado abandonado o perdido. Harry miró a los dos y frunció el ceño, recordando. Dijo, los objetos perdidos son cosas que se encuentran en un lugar donde el propietario no tenía intención de dejarlas y donde es poco probable que el propietario las encuentre. Como si alguien perdiera una hoz en el callejón Diagon y tú la encontrarás. Dijo que según la ley común inglesa, el que encuentra tales objetos tiene derecho a ellos a menos que el verdadero propietario lo pida. Harry pensó en contarles que Edwig le había quitado su varita, pero decidió no hacerlo. No los conocía lo suficiente. Lo cual le recordó a Creacher. Sirius, dijiste que tenías un hermano, Regulus. Sirius dejó de caminar de un lado a otro, todo lo que había estado considerando se había ido ante la mención de su hermano. Sí, lo hice, dijo frunciendo el ceño. Ese estúpido idiota escuchó a su madre y se unió a los mortífagos. Harry asintió lentamente. Deberías llamar a Creacher y preguntarle sobre la última orden que le dio tu hermano. ¿Qué? Ahora Sirius estaba confundido y Remus no estaba mucho mejor. Harry se puso de pie. Solo pregúntale. Edwig cree que deberías saberlo. Estaré en mi habitación. Se levantó y salió de la cocina. Sirius sacudía la cabeza, desconcertado por lo que estaba pasando. Cuando Harry llegó a lo alto de las escaleras, escuchó a Sirius decir, Creacher. XXXXX al parecer, el día después de Navidad era un día ajetreado incluso para los magos y las brujas, descubrió Harry. El trayecto hasta la ciudad natal de los Tonks duraba casi 30 minutos. Afortunadamente, estaban terminando de desayunar cuando llegó a tocarles la ventana. Los tres estaban presentes. El delicioso aroma de un desayuno inglés lo invadió mientras volaba. Al parecer, estaban desayunando tarde. Aterrizó en el mostrador del fregadero y sacó la carta de su bolsa. Andrómeda no estaba del todo en lágrimas después de leer la carta, pero estuvo a punto de hacerlo. Sirius quiere saber si quiero volver a la familia, dijo con voz vacilante y con la emoción reflejada en su voz, lo que significa que Nim y yo estaríamos bajo la protección de la familia y recibiríamos la dote estándar de 20.000 galeones que nos negaron cuando nos casamos. Nim también recibe una bóveda con 4.000 galeones. Los otros dos la miraban con los ojos muy abiertos. Además, Ted, él quiere saber si estarías dispuesto a aceptar que la familia Tonks sea incluida como familia de cadetes de los Black. Esto ampliaría las protecciones de la familia Black a nuestros nietos. Ted se reclinó en su silla, olvidándose del resto de su desayuno. Frunciendo el ceño, preguntó, ¿y cuáles son los requisitos que se nos imponen? ¿Qué tendríamos que hacer o prometer? Respiró profundamente para tranquilizarse y se refirió a la carta. Dice que el único requisito es no traicionar a la familia. Le dará consejos al jefe de la familia Tonks como jefe de la familia Black, pero usted puede hacer lo que quiera. Él, expresamente, no ejercerá control sobre los hijos e hijas de la rama cadete mientras no traicionen a la familia o trabajen activamente en contra de ella. Ella miró fijamente a su marido. Quiere reunirse con nosotros lo antes posible. Ella miró a Harry. ¿Estás esperando nuestra respuesta? Él asintió majestuosamente. Ella volvió a mirar a su marido. Ted suspiró. Él sabía, todos sabían, cuánto daño había sufrido cuando la expulsaron de la familia.
El dinero no era tan importante para ellos, se ganaban bien la vida con sus habilidades y las de él. Además, Sirius se había opuesto rotundamente a todo lo que sus padres habían defendido, y era inocente de todo lo que le habían acusado de ser 11 años atrás. No tenemos nada planeado para hoy. ¿Sería demasiado pronto esta tarde? No, dijo con tristeza, no recibirá nuestra carta hasta tarde esta tarde. El crec de Harry y su mirada ofendida hicieron que todos lo miraran fijamente. Mimadora lo miró con incredulidad. ¿Crees que podrás llegar antes del almuerzo?, dijo escépticamente. Él asintió con firmeza y levantó el pico como si dijera, antes. Andrómeda frunció los labios y sacó su varita. Unos momentos después, una pequeña pila de pergaminos llegó con una pluma flotando en la habitación. Ted ya había despejado un espacio en la mesa. Fueron necesarios varios borradores antes de tener una copia terminada. Entonces, en cualquier momento esta tarde o noche, y en cualquier momento mañana, ¿verdad?, dijo mirando a Ted. Él asintió. Dejó el pergamino a un lado. Bueno, continuó, la carta estaba dirigida a mí, sin embargo, para considerar la oferta de una dama de cadetes, tienes que redactar una respuesta, como cabeza de familia. Le tomó varios borradores más hasta que estuvo satisfecha con el resultado. Dobló ambas cartas cuidadosamente y se las entregó a Harry, quien las guardó en su bolsa. Llegó a Grimmauld Place a las 12 menos cuarto. El autobús noctámbulo iba cada vez más lleno. Aún así, los Tonks habían dedicado la mayor parte de ese tiempo a pensar y redactar las cartas. Sorprendentemente, vio que Sirius y Remus todavía estaban en la cocina. Había esperado que Sirius estuviera allí. Después de todo, su sentido de lechuza le indicó dónde estaba el hombre para poder entregarle el mensaje. Era difícil decir quién estaba más sorprendido, Sirius por el rápido regreso de Harry, o Harry al ver la cara roja y manchada de Sirius, como si hubiera estado llorando. Aún así, aterrizó frente a Sirius, sacó la respuesta de Tonks de su bolsa delantera y se la extendió. Después de mirarlo fijamente por un momento, Sirius sacudió la cabeza y tomó el pergamino. Suspiró después de leerlo. Vuelvo enseguida. Se fue y unos minutos después regresó con un pergamino, una pluma y un tintero. Miró a Remus mientras estaba sentado. ¿Cenaremos esta noche a las 7? Remus asintió. Miró a Harry. Supongo que podrás entregárselo rápidamente, ¿no? ¿Autobús noctámbulo? Harry lo miró fijamente. El mago sonrió. Eso pensé. Los Tonks ni siquiera habían terminado de almorzar cuando Harry apareció con la carta de Sirius diciendo que los esperaba a las 7 para cenar y que se vistieran de manera informal. Luego partió hacia Hogwarts. Tenía que redactar y entregar su propia misiva a los duendes. A pesar de la velocidad del autobús noctámbulo, Harry no llegó a Gringotts hasta media tarde. Al poco rato, estaba sentado en el extremo del mostrador frente a un empleado que estaba leyendo la carta que Harry había escrito en la máquina de escribir. «Griphook», gritó. En cuanto el duende estuvo lo suficientemente cerca, le ordenó. «Lleva a este cliente a Scarface». Griphook, recordando su última interacción, le extendió el brazo a Harry. Tan pronto como se instaló, se dirigieron hacia el interior del banco. Sorprendentemente, Scarface no lo era. Harry se preguntó si los duendes le habían puesto ese nombre con sarcasmo, o tal vez con ironía. Harry voló a su escritorio, sacó la siguiente misiva que tenía y se la tendió al duende. Decía: he descubierto que Lord Voldemort, también conocido como Tom Marvolo Riddle, ha creado Horrocruxes, dividiendo su alma y colocando una pieza en un objeto, en su búsqueda de la inmortalidad. He destruido 5 de ellos. El sexto, y último, está en una criatura viviente. Sí, una estupidez, pero lo hizo. El método normal de destruir el contenedor de un Horrocrux no es factible, ya que la criatura debe mantenerse viva e ilesa. ¿Tienen los Goblins un método para destruir el Horrocrux o moverlo a otro objeto que pueda destruirse? El duende leyó la carta, lo miró con desconfianza y luego la volvió a leer. La dejó sobre su escritorio y le gritó una orden a Griphook, que se había quedado en la habitación. Griphook se fue inmediatamente.
He mandado llamar a un experto, le dijo Harry, y luego volvió a hacer lo que había estado haciendo con los pergaminos en su escritorio cuando llegaron por primera vez. No fue una espera tan larga, pero se sintió mucho más larga cuando Gripog regresó con otro duende. Este parecía viejo. Su cabello, el poco que tenía, era completamente blanco y caminaba con la ayuda de un bastón. Scarface se levantó y le llevó la carta de Harry al duende. El viejo duende estudió el pergamino y luego miró a Harry. ¿La criatura poseída es un mago o una bruja? Harry suspiró y miró a Scarface. Craig. Oh. Abrió su bolsa trasera, sacó un pergamino enrollado y lo dejó caer sobre el escritorio del duende. Scarface, con el ceño fruncido, se apresuró a abrir el pergamino. Era una combinación de teclado y tabla ouija. Harry se acercó al escritorio y señaló las casillas de sí barra no barra tal vez. El duende frunció el ceño nuevamente. ¿La criatura poseída es un mago o una bruja? Harry suspiró y comenzó a señalar las letras con el ala. No poseído, deletreó lentamente. Mago. No estás poseído, dijo el viejo duende levantando una ceja. Harry señaló el círculo sí. Frunció el ceño con fuerza. Eso, tiene posibilidades. Harry lo miró fijamente. ¿Cuánto tiempo ha tenido el fragmento de alma? HTB ya tenía 12 años y medio. Harry tocó el número 1 2 veces y luego señaló las letras I, R y S 11 años. Dijo el duende como confirmación. Harry señaló el sí. ¿Estás seguro de que es un contenedor de horrocruxes? Harry rebuscó en su bolsa por un momento, luego sacó un trozo de pergamino que decía: 4 pistas. 1. Dolor cuando Voldemort está cerca, proporcional a lo poderoso que es Voldemort en ese momento. 2. A veces puede ver barra escuchar lo que Voldemort está haciendo en otro lugar. 3. Siente emociones poderosas, lo que provoca dolores de cabeza y dolor. 4. A veces filtra una sustancia parecida al alquitrán. Se lo dio al duende. Lo estudió con atención. Nuestros rompedores de maldiciones tienen un ritual para eliminar una posesión, gruñó. Podría funcionar con un fragmento de alma. Sonrió, o tal vez hizo una mueca, era difícil saberlo. Nunca se ha utilizado con un fragmento de alma en un ser vivo, ni con una posesión de esa antigüedad. Harry asintió. ¿Desea continuar? Harry deletreó todavía no en su pergamino de comunicación y luego dijo: ¿cuánto tiempo tomará prepararse? El duende se encogió de hombros. Un día. Harry asintió y tocó el pergamino con la mano en el punto de adiós. Luego tocó una esquina y el pergamino se volvió a enrollar. Lo guardó en su bolsa y voló hacia Gripog. Sin más preámbulos, Gripog lo llevó de regreso al vestíbulo y al exterior. Estando en Londres, viajar desde el callejón Diagon hasta Grimmauld Place era cuestión de unos pocos minutos. Se sentó en su percha. Había mucho que pensar sobre qué hacer a continuación. El lunes por la mañana, disfrazado de una anodina lechuza, le entregó una carta a Susan Bones. Querida Susan, perdón por el subterfugio, pero necesito que esta carta le sea entregada a tu tía lo antes posible. Necesito su ayuda para resolver un problema que involucra a Harry Potter. Dejaré que tu tía me explique más, si cree que es algo que deberías saber. Dentro de la carta a Susan había una segunda carta sellada dirigida a Amelia Bones, directora del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Por suerte, la bruja adulta aún no había terminado su desayuno. Observó cómo Susan le entregaba la carta adjunta. Director Huesos, yo soy quien te contó que Sirius fue incriminado, quien puso a Peter Pettigrew en tus manos, y quien te detalló las habitaciones ocultas en las propiedades de los mortífagos. Para demostrar mi autenticidad, aquí hay otro mortífago. Bartemius Crouch, padre, esconde a su hijo mortífago, Bartemius Crouch, hijo, en un dormitorio de su casa. Ha estado usando la maldición Imperius durante los últimos 10 años para evitar que el joven escape o se revele, y lo mantiene oculto bajo una capa de invisibilidad en todo momento. Su elfo doméstico, Winky, tiene la tarea de mantenerlo en secreto y luchará ferozmente para seguir sus órdenes. Si revisas los registros, si Crouch no abusó de su autoridad y no lo anotó, descubrirás que poco antes de que muriera en Azkaban, Crouch Jr. recibió la visita de sus padres.
La señora Crouch se estaba muriendo y no podía soportar la idea de que su hijo se consumiera lentamente y muriera en Azkaban. Convenció a su esposo para que le permitiera usar la poción multijugos para intercambiar lugares con su hijo. Creo que Alastor Moody debería poder localizar a Crouch Jr. desde fuera, si se le da esta información y tiempo para estudiar la casa y los movimientos de los habitantes. Ahora bien, el motivo de esta carta. Toda mi ayuda ha sido una preparación para una solicitud. Necesito un rompedor de maldiciones para examinar la famosa cicatriz de Harry Potter. Creo que tiene un fragmento de alma en ella. El de Voldemort, también conocido como Tom Marvel Horrible. He destruido los otros 5 que creó. No puede morir realmente hasta que se destruya este fragmento. Mi pregunta es, ¿el fragmento está en su cicatriz, en el hueso debajo de ella o más profundo? Hay 4 razones para esta conclusión. 1. Su cicatriz le duele cuando Voldemort está cerca, el dolor es proporcional a lo poderoso que es Voldemort en ese momento. 2. A veces puede ver / escuchar lo que Voldemort está haciendo en otro lugar. 3. Puede sentir emociones poderosas, lo que le provoca dolores de cabeza y dolor. 4. La cicatriz a veces filtra una sustancia parecida al alquitrán después de encontrarse con Voldemort. Interrogar a Ronald Weasley o a Hermione Granger puede confirmar fácilmente la primera razón. La segunda requiere interrogar al señor Potter. Tiene una pesadilla recurrente en la que ve a sus padres morir en un destello de luz verde mientras alguien se ríe. Esto ocurrió cuando tenía 15 meses, lo que debería ser imposible para él de recordar. Es el fragmento del alma el que tiene el recuerdo de lo que sucedió, y es por eso que lo recuerda. Los duendes tienen un ritual que podría remover el fragmento de alma, pero también podría remover el alma del señor Potter. Si el fragmento está en la cicatriz de la piel o el hueso, entonces un médico mugle o un sanador debería quitarlo. De esa manera, no hay interacción entre la magia curativa y cualquier protección del fragmento de alma que pueda complicar las cosas. Cortar alrededor del área de la cicatriz sin magia no debería provocar una respuesta de lo que esté dentro o debajo de la cicatriz. Una vez que se quita la piel o el hueso que contiene el fragmento de alma, se puede destruir en una fecha posterior. El fuego maligno o el veneno de basilisco son los únicos medios conocidos para destruir fragmentos de alma con las protecciones utilizadas por Voldemort. Afortunadamente, el fragmento de alma del señor Potter fue un ritual incompleto, y un incendio lanzado por el señor Potter debería ser suficiente para destruirlo. Si no, entonces quien destruya el fragmento debe declarar que está actuando bajo la dirección del señor Potter. Luego se pueden usar hechizos y pociones curativas normales contra el señor Potter. No quiero involucrar a los inefables, ya que es más probable que quieran estudiar al señor Potter antes de simplemente matarlo para destruir el fragmento. Eso sería un error, ya que hay una esfera de profecía que declara que solo el señor Potter puede provocar la muerte permanente de Voldemort. ¿Podrías ayudar al señor Potter? Atentamente, un ciudadano preocupado. Harry podía saber por sus expresiones de incredulidad mientras leía la carta donde estaba ella. Ella dejó la carta y miró a Harry por un momento, luego volvió a leer la carta. «Tía», preguntó Susan vacilante. La mujer negó con la cabeza. «Te lo explicaré más tarde». Suspiró. «Probablemente llegaré tarde esta noche, querido». Miró a Harry. Él le asintió y salió por la ventana abierta. XXXXX el profeta del martes hizo reír a carcajadas a Sirius. Ese viejo bastardo hipócrita y moralista finalmente recibirá lo que se merece. Exclamó encantado. Según el artículo bajo el titular de la primera página, Bartemius Crouch, padre, había sacado a su hijo mortífago, Bartemius Crouch, hijo, de Azkaban hacía una década, a petición de su esposa moribunda. Alastor Ojo Moody se había aparecido en la casa del mago para hablar sobre un próximo proyecto en el que estaba trabajando Crouch, padre. Por alguna razón, el mago parecía muy agitado por la presencia de Moody y seguía sugiriendo que regresaran por la Red Floo al ministerio para continuar la discusión. Esto hizo que Moody sospechara. Mirando a su alrededor con su ojo mágico, notó que el elfo doméstico del mago también parecía estar actuando de manera errática.
Moody no confió en la Red Flu cuando el dueño de dicho dispositivo parecía perturbado por su presencia, por lo que decidió aparecerse nuevamente en el ministerio. Mientras caminaba hacia el punto de aparición en el jardín trasero del mago, Moody se tomó el tiempo de examinar minuciosamente la casa con su ojo mágico. Había visto a Bartemius Crouch, hijo, escondido debajo de una capa de invisibilidad en uno de los dormitorios. Había regresado al ministerio, había reunido un equipo de ataque y luego se había puesto en contacto con Crouch una segunda vez, a través de la Red Flu, diciendo que había actualizado la información. Tan pronto como Crouch entró en el ministerio, Moody había aturdido al mago. Con la Red Flu todavía abierta, el equipo de ataque había ido a la casa de Crouch. Después de eso, solo tomó unos minutos encontrar y asegurar a Crouch Jr. El juicio tanto para el mayor como para el menor estaba previsto para mañana, en la última sesión del Wisengamot del año, después de que ambos hubieran sido interrogados a fondo. El pergamino especulaba que, como fugitivo de Azkaban, a Crouch, el menor, se le impondría el velo, y que su padre correría la misma suerte por utilizar una maldición imperdonable a diario durante más de una década. XXXXX el miércoles, Sirius fue a Wisengamot y ocupó su lugar como jefe de la casa de la familia Black. Harry convenció a HTB de que no fuera porque le resultaría increíblemente aburrido. Además, todos se quedarían mirando al famoso niño que vivió, tratando de ver su cicatriz. Llevar un sombrero no le garantizaría el anonimato, ya que el mero hecho de estar con Sirius revelaría su identidad. Lo que selló la decisión de quedarse fue que HTB tendría que sentarse en la galería, lejos de Sirius, y que a Remus no se le permitiría entrar a las cámaras para sentarse con él debido a su condición de hombre lobo. Estaría entre extraños. Entonces Sirius fue solo. Afortunadamente para Remus, Harry y HTB, la última sesión del Wisengamot se estaba transmitiendo por la red inalámbrica mágica, como todos los años. El hecho de que esta vez incluyera el sensacional juicio de los Crouches fue un punto a favor. Sirius regresó esa tarde de muy buen humor. Crouch Jr. obtuvo el velo, pero solo después de recibir el beso de un dementor. Declaró a los otros dos en la sala de estar, como si no hubieran estado escuchando la radio. Harry, como de costumbre, estaba sentado en el hombro izquierdo de HTB. A Crouch padre le han dado la misma sentencia, dijo riendo, excepto que se cumplirá después de 10 años en Azkaban. Sonrió ampliamente. Esa fue mi sugerencia. Dije que me había sentenciado a Azkaban sin juicio simplemente porque no le gustaba ni a mí ni a mi familia, y que sería un castigo apropiado para él pasar la misma cantidad de tiempo que yo pasé en ese lugar miserable, y de hecho lo hicieron, en mi antigua celda también. Sacudió la cabeza. El viejo hipócrita se lo merece. Todos esos años despreciando a los demás por no seguir las reglas y aquí estaba él rompiendo la más prohibida a diario. Luego suspiró. Y ahora tengo que asistir a esas malditas sesiones del Wisengamot todas las semanas. HTB miró a Sirius con expresión interrogativa. ¿No puedes hacer que alguien más vaya como tu representante?, dijo, transmitiendo lo que Harry envió a través de sus garras con código Morse. Sirius lo miró fijamente, parpadeando con sorpresa. Capítulo 19. El ataque de los cuchillos. Sirius se rió ante la idea de dejarle a otra persona la tarea del Wisengamot. Ted, dijo. Eso enfadará a los conservadores, tener a un hijo de muggles en el Wisengamot y representar a la familia Black. Soltó una carcajada. Y nunca tendré que preocuparme de que vote por algo que yo no quisiera que se aprobara. Remus puso los ojos en blanco. Sirius fue a buscar los polvos Flu. Todavía están trabajando, Sirius, dijo Remus, sacudiendo la cabeza. Ah. Sirius se dio la vuelta. Sirius y Remus estaban debatiendo cómo celebrar unos momentos después, cuando la Red Flu de repente se volvió verde y la cabeza del director Bone apareció en ella. Hola. ¿Está disponible el señor Black? Sirius se dio la vuelta y se alejó de Remus para mirar hacia la Red Flu. Sí, señorita Bones, estoy aquí y siempre disponible para brujas hermosas como usted. Ella puso los ojos en blanco. ¿Puedo pasar con Alastor Moody? Ojo loco Moody. Intercambió miradas con Remus y arqueó una ceja.
Remus se encogió de hombros. Sirius se volvió hacia la Red Flu. Sí, puedes. Dame un momento para abrir la Red Flu para 2 invitados. Ella desapareció de entre las llamas verdes. Sirius golpeó con su varita la repisa de la chimenea. Momentos después, ambos agentes de la ley estaban limpiando con sus varitas el polvo de la Red Flu. HTB nunca había conocido a Ojo Loco, pero Harry sí. Según recordaba, el anciano mago parecía tener la cara toscamente tallada en madera, estaba cubierto de cicatrices y le faltaba un trozo de la nariz. Tenía el pelo gris oscuro y entrecano y una pierna de madera con un pie con garras. Pero lo que llamó la atención de HTB, más que un poco horrorizado por lo que vio, fueron sus ojos. Su ojo derecho era pequeño y oscuro. El izquierdo era claramente un ojo mágico, sujeto con correas como el parche de un pirata. Era de un azul eléctrico intenso que se movía independientemente de su ojo normal, obviamente esa era la razón de su apodo de Ojo Loco. ¿Qué te trae por aquí hoy, Amelia?, preguntó Sirius. Ojo Loco estaba escrutando la habitación en busca de amenazas. Su paranoia era evidente. Su mirada se detuvo en el gabinete de curiosidades que había en un rincón de la habitación, y en HTB. Harry y HTB pudieron notar que Ojo Loco estaba mirando la cicatriz de la frente del niño. En realidad, señor Black, es con el señor Potter con quien deseo hablar. Volvió a intercambiar miradas con Remus y ambos miraron a HTB, que empezó a inquietarse. Harry lo tranquilizó lo mejor que pudo. No sé si el señor Potter te dijo que su profesor de defensa contra las artes oscuras del año pasado, Quirinus Quirrell, estaba poseído por aquel que no debe ser nombrado. Tanto Remus como Sirius se pusieron rígidos, miraron a Harry y a HTB y la miraron fijamente. Suspiró y les dio un rápido resumen de lo que el director le había dicho solo unas semanas antes. Tanto Remus como Sirius estaban indignados. ¿Qué está pasando en Hogwarts?, preguntó Sirius, caminando de un lado a otro. La piedra filosofal. Un profesor poseído. Un cerbero. Un basilisco bajo la escuela. ¿Qué sigue, dementores? Eso es lo que he estado intentando sacarle a Dumbledore, dijo Amelia secamente. Resopló. Por eso estoy aquí. Hice una entrevista de seguimiento con Ronald Weasley y Hermione Granger la semana pasada, cuando Albus no pudo interferir, y me dijeron que el señor Potter se quejaba de dolor en su cicatriz cada vez que tenían una clase de defensa contra las artes oscuras. Sacudió la cabeza. Una cicatriz de una maldición puede tener dolor residual, pero que duela cuando estás simplemente en presencia de la persona que lanzó el hechizo. Nunca he oído que eso suceda. Se volvió hacia HTB. Señor Potter, ¿es cierto que cada vez que estaba en presencia del profesor Quirrell le dolía la cicatriz? Sí, señora, dijo, asintiendo. Es cierto que a veces puede sentir las emociones de Riddle y ver visiones de lo que está haciendo. Harry ya le había explicado a HTB que Madame Bones querría entrevistarlo sobre Quirrell, y que su pesadilla de sus padres muriendo era en realidad un recuerdo de Tom, al igual que las habilidades de HTB para el uso del parcel eran de Tom. Además, había convencido al chico de que recordaba a Tom sintiéndose feliz cuando Dumbledore había dejado el castillo, liberando a Tom para ir tras la piedra. Sin mencionar la frustración de Tom al pararse frente al espejo y no poder obtener la piedra. Sí, señora, dijo HTB, un poco más vacilante, mirando preocupado a Sirius y Remus. Ella asintió con la cabeza hacia Ojo Loco. El Auror Modi sabe más hechizos de detección que nadie. Pensé, le dijo a Sirius, que si le das permiso y el señor Potter lo permite, podría intentar averiguar qué hay en la cicatriz de Harry, si es que hay algo. Todos se giraron y miraron a HTB. Harry había estado escribiendo un mensaje a HTB, diciéndole que aceptara. No tenía nada que perder y esto ayudaría a deshacerse de Tom, para siempre. Como mínimo, podrían saber una forma de evitar que le doliera en el futuro. HTB asintió vacilante y un momento después agregó. Sí, señora. Sirius estudió a los dos agentes del DLE, frunció los labios y asintió. Está bien, solo los hechizos de detección, no. Tienes mi palabra, dijo y asintió hacia Moody. Moody se acercó a HTB.
Harry inmediatamente voló hacia el respaldo de una silla cercana. El auror le dio a Harry una rápida mirada de arriba a abajo y luego asintió. «Esto no te dolerá, muchacho», dijo con voz gruñona. Murmuró algo entre dientes mientras lanzaba un hechizo. Harry pudo ver 3 puntos que brillaban. Ojo Loco suspiró y sacudió la cabeza. «Niño, aprende el encantamiento de detección para encontrar amuletos rastreadores. Tienes uno en tus anteojos, uno en tus zapatos y un tercero en tu ropa interior. Haz que sea un hábito revisarte todos los días». Sirius y Remus parecían sorprendidos e indignados. Lanzó otro hechizo. «Ahora que se han ido, veamos qué otros hechizos tienes sobre ti». Moody lanzó otro hechizo. No parecía que ocurriera nada. El auror asintió con firmeza después de estudiar los resultados. «Estás limpio. Este próximo hechizo busca residuos de hechizos oscuros». Ante la mirada vacía de HTB, el mago agregó: «Hechizos destinados a causar daño duradero a una persona». HTB asintió. Una niebla gris parecía flotar sobre la cicatriz de HTB. «Sí», dijo Moody, «esperaba ver eso». Hizo una pausa. «Veamos si es algo más que un residuo, veamos si todavía está un poco activo». HTB parecía preocupado ante ese pensamiento. Moody frunció los labios y frunció el ceño. Lanzó otro hechizo. Esta vez, la cicatriz de HTB desapareció bajo una nube roja sólida que se adaptó a la forma de la cicatriz. Moody suspiró. «Lo es». Después de una pausa, dijo y con la mano izquierda hizo un gesto. «Gírate de lado». HTB lo hizo con vacilación. El mago se acercó un paso más y se inclinó hasta que su rostro quedó apenas a un dedo de distancia de la cabeza del chico. Extendió el brazo derecho frente a HTB, con la barrita en la mano y señaló la cicatriz, con la punta casi tocándola. Repitió el hechizo. La nube roja reapareció. Ojo Loco movió su cabeza de un lado a otro y se colocó detrás del niño. Su ojo mágico le permitió ver exactamente dónde estaba centrada la nube. Dio un paso atrás hacia donde había estado. «Solo un amuleto más, muchacho». Esta vez la nube era de un negro sólido, y se parecía mucho a las nubes negras que Harry había visto de los otros Horrocruxes cuando murieron. Moody gruñó y luego suspiró, cancelando el hechizo. «La buena noticia», gruñó, «es que parece estar incrustado en su piel y no en el hueso». Miró al director Bones. «De todos modos, sugeriría quitar el hueso y regenerarlo con Skelegro. Probablemente se haya dañado por la exposición constante a la actividad latente del hechizo». Amelia asintió. «Haré una cita en San Mungo», dijo Sirius, dirigiéndose a la Red Flu. «No, no lo hagas», dijo Moody. Al ser un hechizo aún activo, aunque apenas lo sea, intentar usar magia para eliminarlo sería un error. Podría reaccionar negativamente a la magia curativa dirigida contra él, o la magia podría no funcionar en absoluto, considerando que es una cicatriz maldita. Sirius se detuvo y frunció el ceño a Moody y Bones. «¿Qué sugieres?» «Haré que un hospital Muggle le haga una operación para quitarle esa parte de piel y hueso de la frente», dijo Bones. «Los convenceremos de que es un tumor mortal que necesita ser extirpado. Como los curanderos solo están cortando alrededor de la cicatriz, y no directamente sobre ella, el hechizo en la cicatriz debería ignorarlos a ellos y lo que están haciendo. Además, ni siquiera estoy seguro de que el hechizo pueda detectar a los muggles». Aunque habían hablado de esto, Harry podía ver que HTB se estaba enojando y agitando. Después de todo, solo tenía 12 años. Tanto Remus como Sirius asintieron vacilantes. Harry voló de regreso a HTB y comenzó a ofrecer sus palabras tranquilizadoras. «No es gran cosa. ¿Sabías que algo pasaba con la forma en que te dolía la cicatriz cada vez que estabas en la clase de Quirrell, y en la sala al final del año con el espejo de Erised y Quirrell Mort? Si pueden deshacerse de ella, entonces no tienes que preocuparte porque te moleste más. Al menos, la gente dejará de mirar tu cicatriz», dijo finalmente. Los curanderos deberían poder ocultar por completo lo que hicieron los médicos muggles. HTB parecía estar calmándose, y la idea de no tener la cicatriz para que la gente la mirara ciertamente mejoró su perspectiva. «Tomará un día o dos prepararlo».
Las vacaciones de Año Nuevo nos beneficiarán porque los hospitales muggles suelen dedicarse solo a urgencias en esta época. Así que planifiquen para el viernes o el sábado. ¿Estás seguro de que esto es necesario?, preguntó Sirius. Por supuesto, gruñó Moody. Ya viste los colores de los hechizos de detección. Está activo y es peligroso. Cuanto antes lo saquemos, mejor. ¿Y San Mungo?, volvió a preguntar. No es ninguna ofensa para los sanadores, pero esto es algo con lo que no tienen experiencia, dijo Bones. Su primer instinto sería tratar de disipar la cicatriz del hechizo directamente, y no creo que necesite decirte cómo terminaría eso si requiriera un hechizo específico para acabar con ella y tuviera una reacción ofensiva al lanzar un hechizo general en su lugar. Hizo una pausa. Y si fue lanzado originalmente por el que no debe ser nombrado, puedes apostar a que es un trabajo desagradable. Por sus expresiones, Harry pudo ver que Remus y Sirius aceptaron de mala gana. Solo hubo un poco más de conversación después de eso, luego Bones y Moody se fueron. XXXXX los 2 días siguientes transcurrieron como una neblina para HTB. Intentó leer para distraerse y pasó horas mirando la misma página. Probó a jugar al ajedrez con Harry, Remus y Sirius, pero no pudo concentrarse lo suficiente para recordar que era su turno de mover. La víspera de Año Nuevo fue un poco más animada, ya que fueron a la casa de los Weasley para celebrar con los Tonks y los Granger. Harry usó el autobús noctámbulo para ir y volver. De ninguna manera iba a viajar a través de una red flu. Esa noche, al menos, el cansancio ayudó a HTB a conciliar el sueño. Harry hizo lo mejor que pudo para distraer al chico, pero realmente no había mucho que pudiera hacer más allá de repetirle lo que el chico ya sabía. Es decir, que Tom se había vuelto inmortal, de alguna manera, y estaba tratando de volver a la vida. Que su cicatriz tenía una conexión con Tom, como lo evidenciaba el dolor que el chico había sentido en presencia de su sombra. Que si se ocupaban de esa conexión, Tom finalmente moriría cuando su anfitrión actual muriera. La noche siguiente, Sirius entró en la cocina, donde HTB estaba otra vez intentando leer un libro. La señora Bones acaba de llamar por la red flu para decirte que debes ayunar a partir de la medianoche. Nada de comida, nada de bebida. HTB miró hacia arriba. ¿Por qué? Sirius se encogió de hombros. Dijo que tiene algo que ver con los curanderos muggles. Siempre les dicen a los pacientes que ayunen antes de una operación. Se sentó. Dijo que tienen buenas razones para ello. Finalmente, temprano el día antes de que el expreso de Hogwarts saliera de Londres, Madame Bones viajó por la red flu con Moody y el sanador Augustus Pye. Estaban esperando en la sala de estar, Harry en el respaldo del sillón que usaba HTB. Ambos estaban demasiado nerviosos como para quejarse por no haber desayunado. «Está todo listo, señor Black», dijo. «No debería llevar más de un par de horas. Desapareceremos del jardín trasero, si no le importa. Tenemos un horario muy ajustado», explicó Madame Bones, «así que no podemos perder el tiempo». «De ningún modo», dijo Sirius y los guió hacia la parte de atrás. «Yo iré a su lado, señor Potter», dijo el sanador. «Sostenga mi brazo. Si no se ha aparecido antes, probablemente le hará doler el estómago. Podría vomitar». Desafortunadamente, miró al director Bones y frunció el ceño. «No puedo darle una poción para aliviar el estómago para eso». Frunció el ceño a Harry, que se había subido al hombro de HTB. Harry voló hacia la valla cercana. Madame Bones miró a Sirius. «Tendrás que quedarte aquí y esperar. La sala de operaciones en la que estaremos no es lo suficientemente grande para los médicos muggles y todos nosotros. Moody y yo estamos para la seguridad, y el sanador para las complicaciones. No debería llevar más de una hora y media, como máximo». Sirius no estaba contento con ese pronunciamiento, pero Remus lo ayudó a calmarse. Harry odiaba no ir con él, pero nadie dejaría que una lechuza lo acompañara. Tan pronto como se fueron, Harry salió volando. XXXXX al final, todo resultó bastante decepcionante. 1 hora y 15 minutos después, el grupo apareció en el jardín trasero. HTB estaba dormido con una gran venda en la cabeza. «¡Ya está!»,
declaró Madame Bones, levantando una pequeña caja mientras se dirigían al interior. Cuando Harry despierte, haré que lance un finito simple sobre la éstasis de la caja, y luego un incendio sobre su contenido. ¿Harry?, preguntó Sirius. Moody estaba mirando a Bones. Ella suspiró. No quería decir nada antes, pero la maldición incrustada en la cicatriz es en realidad un fragmento de alma. Sirius la miró, atónito y con la boca abierta. Cerró la boca de golpe. Un Horrocrux, gritó. Ese idiota hizo un Horrocrux. Ella y Moody asintieron. Fue un ritual fallido, ya que ninguno de los hechizos de protección normales estaba en su lugar. La magia de Harry lo mantenía a raya, aunque creo que estaba absorbiendo magia de Harry para protegerse de ser expulsado. Ella frunció los labios. Desafortunadamente, parece que al señor Potter le hicieron una profecía en junio de 1980 sobre él y sobre aquel que no debe ser nombrado. Una profecía, gritó Sirius. Pude confirmar que en el Salón de las Profecías hay un globo terráqueo con una etiqueta que dice SPTABUL, Señor Oscuro y un signo de interrogación. Suspiró. El nombre de Harry Potter aparece debajo. El Abur es obviamente Dumbledore. Considerando la época en que se hizo, el Señor Oscuro tiene que ser el que no debe ser nombrado. Suspiró. El signo de interrogación indica que más de una persona podría haber sido el sujeto. El nombre del señor Potter se agregó en una fecha posterior, lo que indica algún evento que hizo que la profecía lo incluyera en particular. No necesitaba decirles qué evento había sucedido para provocar eso, era obvio. Habían llegado a las escaleras. Sirius, todavía con el ceño fruncido, tomó el control de la levitación y llevó a HTV a su cama. ¿Quieres un poco de té? Remus le preguntó al sanador, ¿y puedes contarnos cómo te fue? Unos minutos después estaban en la cocina. Remus estaba colocando las tazas de té en la mesa cuando Sirius entró y se sentó. Está bien, dijo, explícame. Ella le dio una pequeña sonrisa torcida. Basándonos en la línea de tiempo, la profecía se hizo a principios de 1980, antes de que Harry naciera, y todavía está activa. Debido a que solo las personas involucradas en la profecía pueden escuchar la grabación, no sé lo que dice. Sin embargo, una persona bien informada me dijo que esencialmente dice que solo el señor Potter puede matar al que no debe ser nombrado. Hizo una pausa. Es por eso que quiero que lance el incendio sobre el fragmento de alma en la caja. ¿Y cómo matará eso a ese cabrón? Actualmente es un espectro que posee pequeñas criaturas, supongo. Después de que destruyamos este fragmento, la próxima vez que cambie de anfitrión, no tendrá ningún ancla que lo sujete aquí y morirá permanentemente. ¿Y si Harry no puede destruir la caja? Entonces Moody y yo llevaremos esto a algún lugar lejano y lo destruiremos con Fiendfire. Se sentaron en la cocina durante varios minutos, tomando sus tés. El sanador Pie miró interrogativamente a Harry, sentado en uno de los otros respaldos de la silla. Sirius se vio entre dientes al ver su expresión. Te acostumbras después de un tiempo. Ese búho actúa como una persona, a veces. Siempre tiene que saber qué está pasando. El sanador sacudió la cabeza con ironía y tomó un sorbo de té. Volviendo a lo que hicimos, nos aparecimos en una habitación de un hospital mugle que habíamos preparado, luego colocamos al señor Potter en la cama después de que se puso una bata de hospital. Luego dibujé una línea con tinta alrededor de la cicatriz, para que los médicos supieran dónde trabajar. Puntualmente, unos 5 minutos después, entraron varias enfermeras y trasladaron al señor Potter de la cama a una camilla. Sirius parecía desconcertado. Una cama estrecha con ruedas para trasladar a los pacientes en el hospital, explicó el curandero. Luego los acompañamos hasta el quirófano. Fue fascinante ver cómo se las arreglaban sin magia, dijo y tomó otro sorbo. Primero, pusieron al señor Potter a dormir poniéndole una máscara sobre la cara y dándole algo que llamaban anestesia, miró a Sirius. Por eso el ayuno, por cierto. Con la máscara puesta, no podían saber si vomitaba, y la máscara empujaría la enfermedad hacia sus pulmones y lo ahogaría. Los otros dos magos se pusieron un poco verdes al pensarlo.
De todos modos, el médico jefe usó un cuchillo muy afilado a lo largo de la línea que dibujé, quitó la piel y la colocó en una bandeja. Madame Bones movió hábilmente la piel hacia la caja de plomo que trajo. Sangraba mucho, pero le pusieron algo en la frente, alrededor de la zona del corte, que presionaba y reducía la hemorragia. Luego el médico sacó un pequeño aparato, hizo una pantomima de algo del tamaño de un petardo que veían en un desayuno. Tenía una cuchilla circular en un extremo con un pequeño perno. Giraba muy rápido y lo usó para cortar el hueso. Tanto Remus como Sirius definitivamente estaban verdes. Una vez más, Madame Bones recuperó el trozo que habían colocado en su bandeja. Dio otro sorbo. Colocaron un disco de metal sobre el agujero que habían hecho y usaron pequeños tornillos de metal para mantenerlo en su lugar, luego cosieron la piel de la frente. Sacudió la cabeza con una expresión irónica. Fue asombroso verlo, suspiró. Luego volvimos a la habitación. Se enderezó levemente. Tan pronto como estuvimos en la habitación, el Auror Modi lanzó sus hechizos de detección y no encontraron rastros. Apenas había restos de hechizos, ninguna mancha persistente, nada. Una vez que terminó, quité la placa de metal y los tornillos del cráneo del señor Potter y le inyecté un poco de Skelegro en el estómago. El orificio permanecerá cerrado durante la noche y la anestesia Muggle le permitirá dormir a pesar de la sensación de hormigueo. En cuanto a los puntos, me los quité, lancé un hechizo para hacer crecer la piel y luego usé una pasta reparadora de la piel. Con un poco de díctamo durante los próximos días, ni siquiera sabrás que alguna vez tuvo una cicatriz, o dónde lo cortaron los médicos muggles. Por último, le puse un hechizo reconstituyente de sangre en el estómago, por si acaso. Se quedaron sentados en silencio durante unos momentos. Muy interesante, repitió el sanador. Creo que deberíamos investigar el uso de esa anestesia para otros pacientes que necesiten Skelegro. Terminó su té. Bueno, debería regresar a San Mungo y escribir lo que aprendí sobre la curación Muggle. Se puso de pie. Sirius también se puso de pie. Déjame mostrarte la salida. Mientras subían las escaleras, Sirius agregó, y gracias por tu trabajo de hoy. Como tutor del señor Potter, te debo un favor. Si necesitas algo, solo pídelo. Hubo un momento de silencio. Harry escuchó, bueno, me vendría bien algo de financiación para investigar esta anestesia Muggle. Unos minutos después, Sirius volvió a bajar. La directora Bones suspiró. Es muy probable que simplemente quitar la estasis haga que el fragmento de alma se disipe a medida que el hueso y la piel mueren por falta de flujo sanguíneo, pero prefiero estar absolutamente segura de que el fragmento se ha ido. Miró a Sirius. Volveré mañana por la mañana y le pediremos al señor Potter que lo haga. Suspiró. Si eso no funciona, lo llevaremos a una pequeña isla deshabitada de Shetland, lejos de cualquier cosa que pueda resultar herida. Modi puede usar Fiendfire sobre él hasta que desaparezcan tanto la piel como los huesos. La miró fijamente durante un largo rato y luego asintió lentamente. XXXXX temprano a la mañana siguiente, HTB pasó una cantidad excesiva de tiempo estudiando su frente y el lugar de la antigua cicatriz. Todo lo que quedaba era una tenue línea rosada oscura alrededor de donde solía estar. Unos días más de díctamo y hasta eso desaparecería. HTB tendría una frente sin imperfecciones. Eso desconcertaría a los fans de El Niño que Vivió. Apenas habían terminado de desayunar cuando el director Bones y Modi aparecieron, tal como Sirius le había dicho que harían. Fueron al jardín trasero, donde él lanzó finito a la caja sin abrir. Esperaron un minuto detrás de un poderoso escudo que Modi lanzó, pero no pasó nada. Bones abrió la caja manualmente, luego dio un paso atrás rápidamente y puso un hechizo de escudo entre ella y la caja en el suelo. Ella asintió con la cabeza hacia HTB. Señor Potter, por favor. Un incendio. Señaló la caja. HTB respiró profundamente, apuntó su varita hacia la caja y gritó. Incendio. No tuvo que gritar, pero, de alguna manera, parecía que era lo que debía ser. El hechizo apenas había comenzado a quemar los pedazos cuando una nube negra emergió de la piel. Se formó una cara con forma de serpiente, miró a su alrededor y gritó de horror y terror.
Lentamente pareció disiparse en el aire, como el humo de cualquier pequeño fuego, y los gritos se desvanecieron en el silencio a medida que lo hacían. El director Bones y Modi observaban impasibles. Sirius, Remus y HTV tenían expresiones de asombro. Una cosa era que te dijeran que algo era cierto y otra muy distinta que lo confirmaran. «Eso estaba en mi cabeza», gritó HTV horrorizado. «Revisaré la profecía de inmediato». «Si no está oscuro, eso significa que el espectro está en un huésped», dijo la directora Bones. «Revisaré el globo semanalmente y te notificaré de inmediato cuando cambie». Luego desapareció. Moody les asintió y luego siguió a Bones y desapareció. Regresaron a la cocina, conmocionados. «Hicieron falta varias tazas de té». Harry le repitió una y otra vez que todo había terminado para calmarlo. «Probablemente también descubrirás que tus hechizos son más fuertes ahora». «Estoy seguro de que el fragmento estaba absorbiendo parte de tu magia», le dijo al niño. «Tendremos que probar si todavía puedes hablar, Parcel». XXXXX en el expreso de Hogwarts, los amigos de HTV se quedaron atónitos al ver que la cicatriz del rayo había desaparecido. También descubrieron, la primera vez que había intentado un hechizo, que era más poderoso que antes. Aparentemente, lo que fuera que había estado en la cicatriz había estado absorbiendo parte de su poder mágico para sobrevivir, como había dicho Hedwig. Harry, que no quería perder tiempo en el expreso, salió volando por la ventanilla del tren para coger el autobús noctámbulo que iba al castillo. Rápidamente metió los restos de los Horrocruxes en una bolsa de seda. La tiara de Ravenclaw, el anillo de la familia Gaunt, menos la piedra, por supuesto, el diario en ruinas de Tom Riddle y el cáliz de Hufflepuff. Por sus propios hechizos de detección, sabía que Moody confirmaría fácilmente que eran antiguos Horrocruxes. Incluyó una nota. Director Bones, adjunto los restos de otros 4 fragmentos. El quinto está destruido, pero los restos ya no están disponibles y no pude adjuntarlo. Atentamente, un ciudadano preocupado. Como las otras veces que había visitado el ministerio, fue disfrazado y con un hechizo de no llamar la atención. Dejó la bolsa de seda y la nota adjunta sobre el escritorio del director Bones y se fue rápidamente. Estaba esperando en las vigas del gran salón cuando llegaron los estudiantes del Express. Ahora, el único problema que quedaba era el espectro Voldemort. Cuando su anfitrión actual muriera, lo que debería ocurrir dentro de un año o incluso en los próximos meses, simplemente desaparecería, como habían hecho sus Horrocruxes, para no volver a ser visto ni saber nada de él. Por desgracia, Harry había aprendido hacía mucho tiempo que si dependía de que algo saliera como debía, no sería así. Como había oído quejarse a su tío, las únicas 2 cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos, y los científicos estaban haciendo progresos para detener la muerte. Una vez que la escuela volviera a la normalidad, escribiría una carta al anfitrión de Voldemort y vería qué pasaba. Como había sugerido el director, Harry pasó 2 horas ese lunes por la tarde, y todas las demás, enseñando Parcel a un puñado de aurores e inefables. Al parecer, el hecho de haberlo usado tanto a principios de año con Ron y Hermione le había permitido asimilar la habilidad del fragmento de alma. Para facilitar las cosas, el personal del ministerio grabó cada lección para mostrarles a los demás y repasar lo que se había visto en el trabajo. Eso significaba que cada lunes venían con preguntas preparadas y un dominio razonable de lo que se había visto hasta el momento. Esto también significó que en el futuro no dependerían de HTV para enseñar Parcel. Harry le dijo a HTV que los hechizos lanzados en Parcel no solo requerían de esa lengua para deshacerlos, sino que también eran más fuertes. El hecho de que no se limitara a la magia ofensiva y defensiva, y que los hechizos de sanación también parecían funcionar mejor, hizo que uno de los sanadores de San Mungo comenzara a aparecer semanalmente. Por lo general, traía una lista de hechizos específicos que querían que HTV lanzara para que los copiaran y vieran cuánta mejora podían obtener. Parecía especialmente complacido con los resultados que estaban obteniendo después de las primeras sesiones. El grupo de estudio en el salón del club había crecido e incluía a Neville y Luna. Luna apreció especialmente que la incluyeran porque estar expuesta a lo que los demás estaban aprendiendo le dio una ventaja en sus propios estudios.
Tampoco le vino mal que Hermione compartiera sus notas del año anterior. Sus notas, todas ellas excepto Ron, subieron rápidamente hasta ser las mejores de la clase. Ron todavía quería holgazanear demasiado, pero, a pesar de eso, sus notas lo llevaron al tercer puesto, por encima del medio inferior. La excepción fue, por supuesto, la clase de pociones de Snape. Allí, HTB siempre obtuvo una puntuación mucho más baja. Para Harry, la única sorpresa fue la falta de reacción de Rita Skeeter a su carta de mediados de diciembre que la puso sobre la pista del pasado de Dumbledore. Estaba empezando a repensar su idea de entregar los resultados comparando las calificaciones de pociones entre su tutor remoto y Snape. Sin embargo, el segundo lunes de febrero apareció un titular que revelaba que el director y Gellert Grindelwald habían sido amantes. Cada día después de eso había un nuevo titular que revelaba detalles más sensibles de la vida temprana de Dumbledore. Uno de esos detalles era su renuencia a enfrentarse a su antiguo amante, lo que causó mucha muerte y destrucción en la guerra de Grindelwald. Otro era la verdad sobre que su hermana pequeña Ariana no era una Skip, como muchos habían supuesto, sino una niña con magia dañada que la llevó a matar inadvertidamente a su propia madre. Ambos bandos, los que confiaban en Albus y los que no, se quedaron atónitos ante las revelaciones, sobre todo cuando el mago no desmintió nada. Sus amigos intentaron defenderlo, pero poco pudieron decir porque ellos tampoco sabían la verdad. No cambió las posiciones que ocupó, pero sí empañó un poco su reputación e hizo que la gente cuestionara sus motivos para seguir adelante. Lamentablemente, el autobús noctámbulo no llegó a Europa. Las principales secciones del túnel aún estaban en construcción. Sin embargo, el túnel de servicio ya estaba terminado, por lo que el autobús noctámbulo aún podía utilizar el túnel para llegar al continente. Los otros carriles llegaban hasta Francia, pero todavía estaban en las últimas etapas de preparación para el tráfico. Pasarían otros 18 meses antes de que se permitiera el paso de los primeros vehículos comerciales. No es que a los dueños y usuarios del autobús les importara. El problema eran los franceses. Por alguna razón, no estaban dispuestos a conceder una licencia al autobús noctámbulo para operar en Francia. Parecían pensar que su servicio, el autobús de Chevalier, era una mejor opción. Creían que los británicos debían darles permiso para operar en Inglaterra. ¡Qué descaro el de esos magos franceses! Como resultado, fue un vuelo largo, aunque Harry no voló la mayor parte del mismo. No era tonto. Tomó el autobús noctámbulo hasta Dover, cruzó el Canal de la Mancha hasta Calais y luego tomó un tren hasta Albania. Si bien fueron 1500 millas en vuelo directo, voló solo unas 100 millas. El resto del tiempo lo pasó dormitando o admirando el paisaje. Su mochila estaba bien provista de golosinas para lechuzas, tocino y salchichas, por lo que el hecho de que tardara 2 días no fue una dificultad y no perdió tiempo buscando comida. Sin embargo, una vez en Albania, comenzó la caza. Afortunadamente, al ser un búho correo, lo que hubiera sido una ardua campaña de meses para dividir la vasta área silvestre, se convirtió simplemente en seguir la corriente. Así fue como, una tarde, estaba volando sobre la zona sureste de Albania, en la región montañosa. Los pueblos estaban dispersos y la población era pequeña. El tiempo estaba despejado, pero la nieve tenía casi 1 metro de profundidad en las cimas de las montañas y en los valles había mucha menos, pero aún cubría el suelo lo suficiente como para dificultar la marcha de personas y animales. Fue un viaje en vano. El lugar donde debía entregar la carta estaba cubierto de nieve, por lo que la serpiente probablemente estaba hibernando en un nido profundo que había encontrado o excavado. Suponiendo que fuera una serpiente y no un oso o algo más que hibernara en invierno. Tendría que esperar hasta la primavera. Dejó caer la carta lo más cerca que pudo del lugar donde, según le indicó su sentido de búho, se encontraba el destinatario. Luego regresó a Hogwarts. HTB debe estar preguntándose dónde se fue. El día de San Valentín llegó y pasó sin más drama que todos los años. No tener a Lockhart cerca marcó una gran diferencia. Por otro lado, los no tuvieron un día de San Valentín terrible con un misterioso incendio que arrasó su casa mientras la familia estaba cenando fuera.
Al parecer, no habían pensado que quien había incendiado las otras mansiones de los mortífagos todavía estaba cazando. Harry había practicado durante días su técnica de bombardeo en picado y pudo lanzar su bolsa de plástico expandida por dentro sin tener que atravesar la ventana de la lechuza. La bolsa, esta vez, contenía 200 galones, casi 800 litros, de gasolina con un retraso ligeramente mayor entre el límite del espacio expandido y el inicio del incendio. Esto le dio a la gasolina más tiempo para fluir por la casa antes de encenderse. Naturalmente, cuando llegó abril sin todo el drama que había sido el segundo año de Harry, Hermione no se distrajo lo suficiente como para olvidarse de empezar a revisar los horarios de todos ellos. Afortunadamente, Luna la ayudó a no volverse demasiado pedante en sus estudios. Como consuelo, cuando los Travers dejaron su casa desatendida durante varias horas en pleno mediodía, prendió fuego al lugar en la tercera semana. XXXXX era el último día de abril, una semana después de regresar a la escuela después de las vacaciones de Pascua, cuando Harry emprendió de nuevo un vuelo. Albania. Llegó temprano por la mañana en el segundo avión. Las temperaturas eran mucho más cálidas en las montañas y la nieve había desaparecido. Encontró la zona en la que se encontraba el anfitrión de Voldemort y rápidamente se sentó en un árbol cercano. Tuvo que moverse varias veces para triangular dónde se escondía el anfitrión. Luego le llevó un poco más de tiempo ver realmente la serpiente y verificar, mientras se movía, que Voldemort, de hecho, había poseído una serpiente. Esperó y observó hasta que la serpiente se movió hacia una zona rocosa y comenzó a tomar el sol, para despertarse de la fría noche tomando el sol durante unas horas. Sacó ambos cuchillos de su bolsa y los sacó con cuidado de sus fundas. Hizo lo mismo con su varita. Etiquetó los dos cuchillos con un hechizo de localización. Luego despegó con los cuchillos en sus garras y la varita en su pico. Voló sobre la serpiente, viniendo desde la dirección en la que vería su sombra bien lejos de la serpiente. Se colocó en posición, flotando sobre la serpiente. Había estado practicando esta maniobra casi a diario desde el comienzo del nuevo año en Hogwarts. Pensó que ahora lo hacía bastante bien. Con la varita apuntando hacia la serpiente, en el ángulo correcto para alcanzar lo que estaba mirando, lanzó el hechizo de objetivo teledirigido. Simultáneamente, dejó caer ambos cuchillos. La serpiente, Voldemort, sintiendo que la magia la golpeaba, levantó la cabeza de golpe y miró a su alrededor con fiereza. Comenzó a desenrollarse cuando los cuchillos se hundieron en ella. Uno de ellos casi la partió por la mitad, y la otra hoja cortó la longitud de la serpiente, separando algunas de sus costillas de su columna vertebral. La serpiente se retorció frenéticamente durante unos segundos, luego comenzó a salir humo negro de ella. Se formó una cara y comenzó a gritar no, no, no. Mientras lentamente comenzaba a disiparse en la nada. En unos instantes, el silencio reinó en el bosque. Todos los demás sonidos cesaron al oír el grito de muerte del espectro. Harry aterrizó y esperó casi una hora antes de ir a buscar sus cuchillos. Esa resultó ser la parte más difícil. Los cuchillos estaban bien enterrados en la serpiente. Finalmente, tuvo que quitarse la serpiente de encima por uno de los cuchillos hasta que se le resbaló. Luego tuvo que volver a bajar y repetir el proceso con el otro cuchillo. Scourgify dejó rápidamente los cuchillos en perfectas condiciones. Pero luego se dio cuenta. Ya estaba hecho. Finalizado. Se acabó. Por primera vez desde que se encontró en el pasado, sintió que empezaba a relajarse. Encontró un árbol cercano, se acomodó y durmió el resto del día y la mayor parte de la noche. El viaje de regreso a Hogwarts fue tranquilo. Regresó el miércoles por la noche y a la mañana siguiente recibió noticias de HTB que le decían que Snape había estado realmente alegre en las clases de pociones del lunes y del martes. Apenas había obtenido puntos de HTB o de los otros Gryffindors, y de hecho le había dado una calificación de supera las expectativas en sus tareas de pociones. Todos se preguntaban si el mago estaba enfermo. HTB no perdió tiempo en decirle que había recibido una carta de Sirius el lunes en la que el director Bones había informado que la esfera de la profecía se había oscurecido.
Harry deseó haber podido estar allí cuando Snape corrió hacia Dumbledore con la noticia de que su marca había desaparecido. Harry notó que Dumbledore pasaba una cantidad inusual de tiempo mirando a HTV y tratando de captar su atención. XXXXX el 7 de mayo, un viernes, como una lechuza común y corriente, dejó una carta para la directora Bones, a cargo de Susan Bones en Hogwarts. No tenía dudas de que ella se aseguraría de que la carta llegara a su tía. Director Bones, esto es para informarles que logré despachar al espectro que nos preocupaba. Vi cómo el anfitrión moría y el espectro se disipaba, gritando no. En lugar de buscar un nuevo anfitrión para poseer. Si revisas a los prisioneros de Azkaban, verás que la marca tenebrosa en sus brazos ha desaparecido por completo. Atentamente, un ciudadano preocupado. Ahora todo lo que necesitaba hacer era convencer a Dumbledore de que dejara a Harry en paz. No es que realmente importara. El año siguiente no habría ningún convicto fugado de Azkaban del que preocuparse, ni tendría que preocuparse de que un mortífago, a instancias de Tom, inscribiera a Harry en el torneo de los Tres Magos el año siguiente. Su nombre y reputación no serían arrastrados por el barro por el ministerio y el profeta por decir que Tom había regresado. Tampoco el sapo rosa haría una aparición el año siguiente, tanto porque no estaría tratando de aplastar los rumores del regreso de Tom como porque Remus seguiría siendo profesor de defensa contra las artes oscuras con la maldición de Tom sobre el puesto ya no existente. Sirius no moriría al final de ese año, ni tampoco Dumbledore moriría al final del sexto año. Harry Potter y el Principito no pasaría su séptimo año en Hogwarts vagando por los bosques y el campo en busca de Horrocruxes. Se salvarían miles de vidas. Tendría que vigilar a Ginny. Estaba seguro de que le había dado a Harry una poción de amor, igual que su madre le había dado una a Arthur. Afortunadamente, los anillos que había conseguido para su grupo deberían evitar que eso sucediera. Tal vez HTV y Hermione serían una mejor combinación. Ella era autoritaria y mandona en ese momento, pero HTV necesitaba eso para ser un mejor estudiante. Merlin sabía que, si no fuera por ella, no habría tenido calificaciones lo suficientemente buenas para aprobar sus timos. Tampoco habría aprendido tantos hechizos que le habían resultado tan útiles cuando era Auror. Sin mencionar que cuando alcanzó la mayoría de edad, estaba hermosa. O tal vez Luna. Tenía una peculiaridad que todavía lo fascinaba. Bueno, sin los mortífagos interponiéndose en su vida, HTV podría tener una vida normal. Sin embargo, todavía necesitaba robar la varita de Dumbledore. En realidad, no debería ser tan difícil de lograr. Ya había escondido la piedra en uno de los bolsillos de la capa de invisibilidad y la había pegado allí. El único problema real al que se enfrentaba era qué iba a hacer después de eso. Bueno, todavía quedaba por considerar la terrible calificación de Snape. Quizás debería enviarle a Skeeter la documentación que habían acumulado sobre cuán injustamente calificaba las pociones. Sus historias sobre Dumbledore finalmente se habían agotado. Ah, bueno, eso lo podía esperar. Mañana se disputaba el partido de Quidditch entre Hufflepuff y Gryffindor. Sería interesante ver qué sucedía, ya que el partido se había interrumpido y cancelado cuando Penélope y Hermione quedaron petrificadas. Después, despidieron a Dumbledore y llevaron a Hagrid a Azkaban. A partir de ahora, muy poco de lo que sabía del futuro le sería útil. Y eso fue algo bueno. Fin de esta historia, gracias por escuchar y esperamos que te haya gustado.